Hola amigos y bienvenidos una vez más a su podcast Pláticas con Dani. Les quiero agradecer muchísimo por cada viernes estar aquí con nosotros, por compartir el contenido, por seguirnos, por invitar a sus amigos también a que nos escuchen y formen parte de esta comunidad, y también por todos los comentarios que nos dejan o sugerencias de temas, ¿no?, que les gustaría que platicáramos como cada viernes. De verdad, muchas gracias. Así que sin más, empecemos. Y bueno, el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy va a ser miedos. Y no nos referimos tanto a los miedos que nos dan como las arañas, por ejemplo, en mi caso que les tengo bastante miedo, o algunas personas que le tienen miedo a la oscuridad, entre otras cosas, sino hablamos de los miedos que nos dan, por ejemplo, en enfrentarnos a un nuevo reto, enfrentarnos a decir la verdad incluso, o el miedo que nos da alzar la voz. Para muchas personas nos da miedo, ¿no? Y esos miedos, ¿cómo nos pueden afectar cuando no los enfrentamos o cuando no los trabajamos, ¿no? Para que se vayan como quitando poco a poquito y digamos, ok, lo voy a intentar, ¿por qué no? Quiero quitarme ese miedo. De eso estamos hablando. Porque quiero iniciar compartiéndoles que en mi caso yo era una persona bastante miedosa. Una de las cosas que me daba mucho miedo era hablar en público. Me aterraba, de verdad que las manos me sudaban y me ponía exageradamente nerviosa hablar en público. Pero dentro de la carrera, de alguna de las actividades que nos dejaban, pues era precisamente como que exponer, en público algún tema, etcétera, y ver las miradas, ¿no?, de los compañeros o ver que estaban haciendo otra cosa y tú así como de, ya estoy hablando, ¿no? Me ponía nerviosa a veces, solamente miraba hacia el suelo o tenía algún como un tic y estaba de verdad me trababa, ¿no? Como ahorita. Pero lo empecé a trabajar mucho. ¿Por qué? Porque pues ñoña, teníamos una rúbrica, nos empezaban a calificar y siempre me cuestionaban esa parte, ¿no? Como de, tiene miedo a hablar en público o tiene, no sé, todo el escenario, ella se queda en un pedacito, etcétera. Entonces ese lado ñoño mío, dije, no, para mí no es aceptable que no alcance una buena calificación por este tema. Entonces lo empecé a trabajar. Empecé a decir, ok, esto va a ser algo que a mí me va a beneficiar en un momento, ¿no? Entonces tengo que encontrarle ese valor. Y un día dije, voy a empezar a trabajarlo, empecé a practicar mis presentaciones en mi mente y cómo me veía, mis movimientos con las manos, invitar también, ¿no?, como que a los compañeros a que no se durmieran, porque pues en la uni muchos nos quedamos así de, ay, el que sigue, pero en ese momento pues empecé a trabajar esa parte, ¿no? Como decir, me voy a quitar ese miedo a hablar en público. Lo empecé a practicar y creo que me empezó a gustar mucho hablar en público. De verdad que me encantaba. Ya cuando entré al mundo profesional, sí fui una persona tímida, con ciertos miedos de que me fueran a regañar, por ejemplo, o miedo a hacer algo mal, y pues ya tenía profesionalmente, pues, conflictos, ¿no? O sea, dentro de mi mente, que decía, si lo hago, ¿qué tal si me regañan o me dicen algo, etcétera? Entonces me llenaba mucho de miedos, pero te vas fogueando, o sea, vas teniendo esa interacción, vas observando cómo lo hacen las demás personas y esos miedos, créanme que se van desapareciendo. Ya no tenía yo miedo a hablar en público, así que será ya como una de mis fortalezas. Y lo empecé a hacer, empecé a hacer como más plática, por ejemplo, empecé a ser menos introvertida, empecé a ser más extrovertida, tener como más conexiones con las demás personas, y eso me trajo muchos beneficios. Entonces, ese miedo lo convertí en una fortaleza, obviamente, practicándolo. Sí, al principio me sudaban las manos, me trababa, evidentemente, o no miraba como que a la persona de frente, sino siempre, sí, claro, y veía otro lado, porque como que me paniqueaba, ¿no? Pero empecé a trabajar con esas cosas y dije, ok, necesito seguir creciendo profesionalmente, ¿no? Y necesito empezarme a quitar ese miedo. Por ejemplo, yo ahorita que estoy recordando, sí, ese miedo a hablar en público me llegó, o como que todavía tengo, eh, ¿cómo decirlo? Recuerdos de que me da miedo, porque, por ejemplo, pedir algo cuando voy a alguna tienda y quiero pedir informes a las personas que trabajan en los lugares, me da miedo. No sé por qué. O sea, es difícil para mí decir, señorita, ¿dónde puedo encontrar esto? Y la voz se me hace chiquititita y me da miedo. Y por ejemplo, mi mamá no. Mi mamá es como de, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Sí, muchas gracias. No le da miedo.
Y yo quisiera tener esa habilidad, ¿no? De ser tan extrovertida, tal vez, y quitarme ese miedito que me da, que a veces sí lo hago y digo, ok, hoy fue mi día valiente, ¿no? Por así decirlo. Pero en otras ocasiones me sigue como todavía dando ese miedito. Pero si hablamos de hacer una presentación, de hablar en una junta o de dar, no sé, propedéuticos, exposiciones, conferencias, etcétera, créanme que ya no me da miedo. Me dan nervios, sí, pero miedo ya no. ¿No? Por ejemplo, un miedo que también me da, por ejemplo, hablando de este tema también, es cantar. Mi esposo, mi familia me dice, cantas muy bien, ¿por qué no cantas en público? Y hace muchos años, en la época de la secundaria, estaba un programa que se llamaba Código Fama. Y a mi mamá se le ocurrió que yo fuera a concursar, ¿no? Que fuera a hacer el casting y todo. Y créanme que íbamos en el transporte hacia, en ese entonces creo que era en el Estadio Azteca, donde iban a hacer el casting. Y dije, ok, pues me voy a animar, ¿no? Y ahí vamos, estuvimos muchos días ensayando las canciones de las canciones y en esa época creo que estaba de moda Rebelde, una telenovela en México y dije, ok, pues ya estaba practicando la canción y todo y estaba muy nerviosa, de verdad que muy, muy nerviosa. Entonces voy a hacer el casting y todo. Y ya cuando estoy enfrente, no recuerdo quién me tocó, es que no recuerdo su nombre, no quiero decirles algo incorrecto, pero pues ya era como pues todo como el staff, ¿no? De las personas los jueces que hacían el casting, éramos miles de niños, de verdad éramos muchísimos, chiquititos, grandes, de todo tipo, con géneros musicales súper diferentes, entonces pues ya entras, traes aquí tu papelito, ¿no? Así, voy a audicionar. Y estaba muy nerviosa y ya pasé. Y en el momento que me toca cantar, pues te preguntan, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? Bla, 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 bla. Pero yo creo, o recuerdo que en ese momento estaba, me llamo Daniela, soy así de verdad con esa voz chiquita y el otro así como que viéndome de, bueno, pues échale, ¿no? Ahora sí que a cantar. Empiezo a cantar y de repente había dos compañeritas al lado, me parece que eran gemelas, con una voz preciosa. Hasta yo dejé de cantar, o sea, de verdad que yo me bloqueé y las volteé a ver y dije, wow, qué bonito cantan. De verdad. Entonces mi audición fue fail, totalmente. Me quité ese miedo, esos nervios de que alguien más me escuchara cantar, que todavía lo tengo. Ya cuando agarro confianza, ya agarro el micrófono y digo, vamos a cantar, ¿no? Pero al principio sí me da como todavía ese miedito de que la gente me vea y que diga, no, qué feo lo hace, ¿no? Pero a veces por diversión, a veces por entrar en ambiente, pues lo haces, les digo, agarras confiancita y es algo divertido. A mí me relaja mucho cantar. No sé si lo hago bien, pero pues es algo que disfruto mucho hacerlo, ¿no? Y es parte de los miedos que me he estado quitando y poniéndome como que esas metas, de decir, ok, si me da miedo esto, ¿qué debo hacer para retarme a ese miedo y decir, ok, lo voy a intentar, ¿no? Hablar en público, voy a intentar hablar en público y lo voy a hacer muchas veces para ir practicando y que de repente eso ya no me dé miedo, ¿no? Y eso fue lo que me pasó específicamente, perdón, en ese tema de ese miedo o de cantar, ¿no? A veces cuando tenemos reuniones familiares, mi papá dice, hija, cántame una canción y créanme que empiezo a sudar y me empiezo a frotar, me empiezo a frotar las manos y digo, no, no va, mejor no. O mi esposo, ¿no? También que luego me dice, oye, amor, ¿por qué no cantas? Tú cantas muy bonito. Y yo, no es cierto, no le hagan caso. Me empieza a dar como que todavía ese miedo porque, no sé, siento que no voy a llenar las expectativas, ¿no? De que no, si canta, pues canta más o menos, me explico. O sea, es raro ese tipo de miedos. ¿A ustedes qué miedo han tenido por mucho tiempo? ¿Han tenido que enfrentarse a ese miedo y que digan, ¿sabes qué? A mí me daba miedo tal cosa, pero lo fui practicando y ahorita honestamente en ocasiones sí me llega a dar un poco de temor volverlo a hacer, pero es algo que ya una vez que lo hago ya agarro confianza y digo, vámonos, esto es lo mío, ¿no? Porque pasa mucho. Déjenmelo aquí en los comentarios, compártanlo, porque es padre que los demás sepamos, oye, es una buena técnica, ¿no? Por ejemplo, algo que aprendí también hablando del miedo a hablar en público son ejercicios de respiración. Tomé un curso en ese entonces para ser entrenador, dar de cursos dentro de una organización y nos enseñaron cómo por medio de técnicas de respiración quitarte como que esos nervios que te daban. Y créanme que hasta la fecha lo sigo haciendo cuando tengo que entrar a una junta y me toca hablar, y lo hago y digo, ok, ya, concéntrate, respira, 1, 2, 3,
puño, ok, lo empiezo a recordar y se suelta, ¿no? O sea, no, que esto y que lo otro, bla, 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 bla. Y ya es un miedo que digo, ok, ya encontré la técnica, ¿no? Para que se me quite ese miedo en específico. Y honestamente es complicado a veces, ¿no? Hay muchos dirán, no, es que a mí yo de verdad no puedo. Ya lo he trabajado, ya he ido a hacer muchos ejercicios, ya he visto videos, ¿no? Porque ahorita ya hay mucha información que podemos encontrar y la podemos replicar incluso. Pero hay personas que dicen, no, a mí me sigue dando miedo eso y prefiero mejor estar aquí en donde nadie me vea, en lo tranquilito, porque me sigue dando es algo que no puedo quitar ese miedo tan fácilmente, ¿no? Y muy respetable, o sea, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo me quedo con mi miedo, o sea, aquí estamos bien, aquí estamos tranquilos, ¿no? A veces, yo conocí a una persona que le daba miedo hablar, pero con otras personas que no conocía, que no eran de su círculo o que no se las presentabas como de, oye, mira, te presento, es un amigo, es una amiga, ta, 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 y esa persona que se quedaba congelada. Podía estar en una reunión, se quedaba sentado y... ¿y cómo te la estás pasando? Bien, no, padre. Dijo, oye, pero Celisa, mira, un amigos, bla, bla, bla. No. Y cuando platicaba con esa persona decía, es que me da miedo, o sea, no me gusta porque me genera incomodidad, pero miedo a qué vayan a decir de mí. ¿No? Ese era su miedo. Por eso no entablaba conversación con otra persona, porque le daba miedo lo que otra persona fuera a pensar. ¿No? Tal vez tenía unos gustos extraños según esta persona y decía, no, ¿qué tal si no le cago bien? O ¿qué tal si empieza a hablar y decir? Y eso lo llenaba de mucho miedo. Entonces yo le dije, tranquilo, a nadie le vamos a caer al 100% bien. Tal vez para muchas personas lo que hacemos es raro, ¿no? Pero eso no te debe dar miedo, o sea, al final van a hablar, o sea, hagas bien las cosas, hagas mal las cosas, tengas un errorcito, las personas van a hablar. Pero depende mucho de ti cómo lo tomas, ¿no? Y qué tanto te afecta también ese punto, o sea, de decir, por ejemplo, estar aquí en redes. Yo veo muchos videos porque trato también de tomar inspiración, ¿no? De personas que ya llevan mucho tiempo dedicándose a esto y digo, esa persona seguramente la primera vez que inició le tuvo pavor a la cámara, ¿no? Porque créanme que no es tan fácil, nos trabamos, tenemos que hacer como toma 1, toma 2, toma 3, toma 20, porque se nos complica, ¿no? Muchas veces. Entonces, en alguna ocasión hemos sentido miedo, pero si la trabajamos, podemos encontrar que es algo que podemos vencer, ¿no? Tal vez practicando, haciendo diferentes cosas. Otros miedos que a veces nos da, o no sé si les pasa, o les pasó, fue conocer a los papás, o papá o mamá, de tu pareja en ese momento. Créanme que no fui mucho de muchas parejas, o sea, honestamente no fui como, ay, Dani Chini, súper popular. No, honestamente era muy ñoña y pues no muy agraciada, ¿no? También, entonces, en una ocasión que me iban a presentar a la mamá de un noviecillo que tuve, yo estaba con un miedo terrible, o sea, un miedo de que me la imaginé como en 1000 versiones, ¿no? Así de, ¿y tú qué haces con mi hijo? Y es que no te conviene, y es que está medio fea, y es que como te fijas en eso, hay algo mejorcito, y bla, bla, bla. No, tú me creé una historia bien grande y dije, no le voy a caer bien. O sea, no, me da miedo. Y íbamos en el camino y dice, tranquila, no pasa nada, mi mamá es muy buena onda, etcétera, etcétera. Yo iba con un pánico terrible. Me la presenta y todo lo que yo me imaginé se desinfló, así como, ¡fiu! No, una persona súper agradable. No sé qué haya dicho después, ¿verdad? A lo mejor y sí dijo, oye, esta niña como que, hijo, pues no me agrada al 100%, o tal vez, y digo porque pues no pregunté tampoco, pues sí, me cayó muy bien, o sea, eso es agradable, está pues 2, 3, pero si tú estás feliz, hijo, yo estoy feliz, ¿no? Que ahí es cuando dices, uy, bueno, muchas gracias, ya pasé la prueba. Entonces, eso me dio muchísimo miedo, sí, de verdad. Y luego vas conociendo a los familiares, ¿no? Porque vas asistiendo a ciertas reuniones y te da miedo. O sus amigos más cercanos. Y también me daba miedo, así como de qué van a pensar de la novia, ¿no? O sea, de mí, esta X. O sea, sí me daba ese miedo, ¿no? Pero
es algo a lo que te debes de enfrentar. O sea, yo ahorita lo recuerdo y digo, no pasó nada, ¿no? O sea, era una moneda al aire, ¿le voy a caer bien o no le voy a caer bien? Entonces, pues, gracias a Dios le caí bien. Es una persona que recuerdo con cariño. Espero que esté de lo mejor siempre. Muchas bendiciones. Pero pues la vida sigue, ¿no? O sea, ese es enfrentarnos a esos miedos y decirlo. Hoy es el día en que voy a decir, ¿sabes qué? Se acaba el miedo. Vamos, tú puedes, ¿no? Y también fíjense que nos da miedo, en mi caso, al practicar algún deporte. Y va a sonar así como, no, no es cierto. O sea, eso ni existe, ya te lo estás inventando. Pero créanme que sí da miedo. Por ejemplo, a mí me daba miedo practicar un deporte porque no soy hábil en los deportes, honestamente, cero hábil. Practiqué unas amigas muy queridas, mi Jessie Flowers preciosa y mi Leslie Flowers hermosa, me invitaron a jugar Tochito Bandera. Y créanme que yo estaba bien emocionada. Dije, no, sí, fui a comprarme mis zapatos especiales, que no sé qué, y que las cintas y la playera y todo. Yo creo que me invitaron porque me quieren mucho, pero cero hábil en jugar ese deporte. Y me daba un miedo de que me fuera a lastimar, me daba miedo de que me fueran a empujar, porque a pesar de que es un juego, un deporte de contacto, es como más levecito, no es tan como el americano, sino es un poquito más leve, pero me daba miedo. O sea, yo los veía a todos gigantes, yo soy chiquitita, y me daba miedo, decía, no, no lo voy a hacer bien. Ay, no, ahí viene el balón. Y sí, me doblé un dedito, sí, me empujaron en una ocasión, así casi una tacleada. Pero yo me la pasé muy bien, me divertí, yo sé que no fui la mejor, perdónenme amigas, les fallé, pero al final dije, ok, tengo que vencer este miedo, lo voy a intentar, lo voy a hacer. Y así pasó, porque yo tenía el recuerdo en mi mente y me daba miedo porque yo soy un imán de balones. O sea, era la niña que en el recreo le daba el balonazo y se le caía la torta. Sí, esa niña era yo. Entonces, en una ocasión, en la secundaria, me parece, hubo un torneo de voleibol. Y yo dije, el voleibol se me hace muy, muy, muy padre, ¿no? Jugarlo. Entonces ahí va Dani, bien entrona, con mucha energía. Y dice el profe, ok, a ver, Dani, te toca dar como que el saque, ¿no? El inicial. Y yo, no, sí, profe, perfecto, yo lo doy. O sea, con mi 1,50 de estatura, va a ver que la voy a mandar hasta el otro lado, ¿no? Y sí, o sea, me preparé y todo, tomo el balón con la técnica y no sé qué, y al aventarlo, ¡pam! O sea, me dio un balonazo a mí misma, la nariz estaba roja, mi cara me ardía, y dije, este era mi miedo, los balonazos. Y no me lo dio otra persona, ¿no? Otra compañera, me lo di yo misma. Y de ahí yo dije, no lo intentes. O sea, si ya sabías, y como que el miedo creció, ¿no? Y dije, esto no es lo mío. O sea, puedo participar en más cosas, puedo participar que en el concurso de escolta, puedo participar que haciéndole al, ¿cómo se llaman estos? De las tablas rítmicas, etcétera. Pero de plano, deportes que tengan que ver con uso de balones, no es lo tuyo, Dani. O sea, no es lo tuyo. Hazte un lado y mejor busca otra cosa. Pero enfrenté ese miedo. O sea, dije, a ver, lo voy a intentar. Me dan miedo. Espero que no pase nada. Pasó, pero dije, ok, pues esto no es lo mío, ¿no? Pero lo intenté. O sea, me quité ese miedo. Entonces, a la fecha ya no lo he practicado. Algo que me gusta mucho hablando de deportes es que encontré el amor por estar en bicicleta. Me encanta. Por las tardes, cuando no llueve, salimos mi esposo y yo y ponemos a Polito en mi bicicleta con una canastita. Entonces lo ponemos ahí y damos vueltas aquí en el condominio y vamos pues recorriendo todas las calles, ¿no? Y viendo las casas, que me encanta ver casas. Digo, ay, qué bonita arquitectura, ay, mira esa puerta, ay, mira esa ventana, uy, me encantan las cortinas, bla, bla, bla. Lo disfruto mucho, ¿no? Entonces digo, ok, no es un deporte donde tenga que pasarle a alguien un balón o donde tenga que ese miedo de, ay, me van a dar un balonazo. Lo más que me puede pasar, pues es que me caiga de la bici y pues me raspe, pero pues dices, soy valiente, ¿no? Soy valiente en este aspecto. Entonces, esos son miedos que podrían decir, ay, no, qué sonsada, ¿no? Pero sí da, o sea, sí dan ese tipo de miedo, hablar en público, emprender también da miedo. O sea, porque dices, la voy a armar, no la voy a armar, le va a gustar mi producto o este proyecto a las personas, el servicio que estoy ofreciendo, les va a gustar o no, me va a ir bien, me va a ir mal. Pero ese tipo de miedos, las personas que se atreven, o sea, he visto casos de algunos excompañeros de preparatoria, me parece, que han emprendido y de verdad que les está yendo bien y lo platican, ¿no? Lo platican, saben que esto es muy difícil, pero seguimos porque mi objetivo es tal y hasta no conseguirlo y todo. Y para mí esas personas, yo
las aplaudo y digo, dale. O sea, soy como la porrista que ve en el teléfono y digo, sí, sí puedes, tú dale, te has esforzado mucho, ¿no? Aunque ya, no, ya ni les hable o ya no tengamos tanto contacto, pero ese tipo de personas me encanta, me entusiasma porque a mí me gustaría, ¿no? Hacer, oh, no, pues, está padre, emprendió, ¿no? Se quitó ese miedo, ¿no? Al que dirán. Hace mucho tiempo yo quería emprender algo, pero pues se vino pandemia, se vinieron muchas cosas y pues aparte que me daba como miedito también, ¿no? El hablar en público, las ventas, por ejemplo, me causaban un poco de terror, pero dije, ok, me voy a volver voy a crear un podcast y ahí voy a hablar, ¿no? Entonces, no es cierto, fui quitándome como que ese miedo también que tenía, ¿no? Al emprender, al poner un proyecto en marcha, etcétera. Y el tener contacto con otras personas, ¿no? Ya no solamente ser la porrista detrás de la pantalla, sino platicar con esas personas y decir, okay, ¿cómo le hiciste para quitarte ese miedo, ¿no? Porque a veces esas personas te pueden dar un buen consejo de cómo lo vivieron, ¿no? De su propia experiencia y decir, ¿sabes qué? Yo hice esto, yo hice el otro y me fue bastante bien o no me fue tan bien, pero pues yo te recomiendo que lo intentes, ¿no? De cierta manera. Entonces hay que atrevernos, hay que quitarnos esos miedos y decir, hoy no miedo, hoy no, porque hoy ando con la pila al 100, porque ya está aquí en mi mente y lo vamos a lograr, ¿no? Y eso es padrísimo. También el miedo, para cerrar este bloque, el miedo al que dirán. Es un miedo que tenemos muchas personas. Nos referimos al miedo al qué dirá las demás personas de cómo soy, de cómo me veo, de lo que estoy haciendo. Sé que muchas personas dicen, ay, a mí no me importa lo que los demás digan, ¿eh? O sea, no, que hablen, la gente siempre habla, no son monedita de oro, bla, 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 bla. Pero en algún punto a muchas personas sí nos preocupaba o nos daba miedo el que dirán, ¿no? O sea, el hacer alguna actividad, el actuar de cierta forma, el dar un comentario, dar una opinión, nos daba miedo porque el qué dirán las demás personas te afectaba mucho. O sea, decías, es que me da miedo que fulanito o sutanita digan que soy raro, que soy rara, que como que me gusta eso, o que no vaya a encajar, etcétera. O sea, o que empiecen a hablar mal, ¿no? De mí y eso me da miedo. Hay muchas personas que es un miedo real. O sea, miedo al que dirán, de verdad que es un miedo súper real. Es un miedo también muy respetable porque pues vivimos en una sociedad de muchas conexiones, ¿no? Y eso es indudable. O sea, no me dejarán mentir ustedes que entre más conexiones tú hagas, pues vas teniendo un crecimiento un poquito más orgánico y pues vas como que teniendo más relaciones con personas interesantes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ese miedo al que dirán, yo creo que debemos de entender primero el contexto en donde estamos entrados, ¿no? O sea, no vamos a actuar de una forma rara o incorrecta si estamos en un círculo social donde las personas pues hablan un poco más de política o hablan un poco más de arte o hablan etcétera, ¿no? O sea, no voy a venir y, ay, no, pues es que a mí me gusta a ti tal cosa, ¿no? Tal artista y todo así, pues es que estamos hablando de música clásica y me estás hablando tú de reggaetón, o sea, como que no me hace sentido, ¿no? Hay que entender más bien el contexto en el que estamos y ese miedo poco a poco pues, nos va a decir también pues hacia dónde orientar nuestras palabras, nuestras conversaciones y también con quienes nos debemos de relacionar para que ese miedo pues vaya siendo un poquito menos, ¿no? Y tú vas a encontrar esa parte de decir, ¿sabes qué? Pues como que no me siento a gusto aquí. O sea, sí me da miedo todavía el que dirán las demás personas, pero en este círculo o con estos amigos puedo ser yo y me la paso súper bien porque sé que estas personas tienen el mismo pensamiento, los mismos gustos que yo tengo, ¿no? Entonces, hay muchos miedos, de verdad, que yo les recomendaría que se los empiecen o que los empiecen a trabajar, ¿no? A lo mejor y no se van a ir al 100%, pero pues si los trabajan tal vez puedan decir, ah, sí, lo superé, sí, ¿no? Y puedan salir de esos miedos tan fuertes, miedos a los cambios, miedos al que dirán como lo mencionábamos, miedos a un nuevo cambio de look, o sea, si tenemos ganas de cortarnos el cabello, ganas de pintarnos el cabello, o sabes que me quiero hacer un arreglito, etcétera, hay que quitarnos esos miedos y decir, lo voy a intentar porque lo quiero hacer. Es algo que está rodando por mi mente ya hace mucho tiempo, aunque me da miedo hacerlo, lo quiero intentar, ¿no?
O sea, es algo importante. También todo con precaución, como les digo, chequen los pros, los contras de hacer ciertas cosas. No se avienten nada así de, sí lo voy a hacer, ¿no? Hay que meditarlo bien, ver si no tiene consecuencias, sin afectar a nadie también, eso es importante. Pero hay que atrevernos, ¿no? Atrevernos a quitarnos poco a poco esos miedos o enfrentarlos cara a cara y decir, hoy te venzo. Hoy se acaba este miedo. Hoy me voy a enfrentar a ese miedo porque poco a poco me lo voy a ir quitando, ¿no? Entonces, déjenos nuevamente aquí en sus comentarios qué cosas les da miedito, qué cosas todavía le tienen miedo y dicen, no, a esto sí, de plano, todavía no me enfrento porque sí es algo que me da temor y digo, no, mejor todavía no. Ok, que pasa mucho. Entonces yo espero que muchos de ustedes que nos están escuchando y nos están viendo, pues se estén ya quitando esos miedos, que si tuvieron algún miedo que de verdad fue algo muy fuerte, que haya desaparecido y digan, no, ya, eso ya pasó, quedó en el olvido, ¿no? Y bueno, hasta aquí nuestro episodio del día de hoy sobre los miedos. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado y que hayan recordado, oye, sí, yo tuve ese miedo, o mira, comparto tal miedo, ¿no? Déjenos aquí sus comentarios, sus aportaciones. Deseo que tengan un excelente día, mañana, tarde, dependiendo de que nos estén escuchando. Toda mi mejor vibra, muchas bendiciones, hagan las cosas con amor, hagan las cosas que más les guste hacer, disfrútenlo y de verdad que amen vivir. Vivir es increíble. Si estás pasando por un proceso triste porque no encuentras alguna salida, busca ayuda. Siempre, siempre busca ayuda y de verdad pon todo en manos de Dios para que las cosas vayan fluyendo. Así que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Adiós.